¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Desde Petén, Guatemala, el señor Oswaldo Salguero López nos pregunta: ¿me pueden dar algún tratamiento para mis plantas de limón? Oigamos la respuesta. Don Oswaldo, gracias por enviarnos unas fotografías de su arbolito para tener mejor idea de qué puede estarle afectando. Vemos que su árbol tiene las hojas amarillentas. En los árboles cítricos, como el limón, esto puede deberse a la falta de algunos elementos importantes como el nitrógeno, el zinc, el manganeso y el hierro. Esto es común en suelos muy ácidos. Otra causa de las hojas amarillas es el riego inadecuado, ya sea por escaso o que se encharca por causa del mal drenaje. Aquí le damos algunos consejos para solucionar este problema. Primero, pruebe ponerle al suelo un poco de azufre en polvo alrededor del árbol, por ejemplo, unos 500 gramos por planta adulta. Otro producto muy bueno es el llamado quelato de hierro o hierro quelatado. Por lo general se pueden usar 5 gramos por cada litro de agua y aplicarlo en las hojas cada 15 días hasta que las plantas mejoren. También revise si el drenaje está demasiado húmedo o inundado. A los limones no les gusta el suelo encharcado a su alrededor. Eso es porque cuando tienen exceso de humedad, los limones no absorben bien los nutrientes de la tierra. Otra cosa que puede hacer es conseguir abono orgánico, el llamado bokashi, el lombricompost o el estiércol viejo pueden ser muy buenos para echarles a los arbolitos cada 3 meses. También puede buscar abonos para las hojas de cítricos. Siga las instrucciones del producto en su etiqueta o pregunte al vendedor directamente la mejor manera de usarlo. Por último, puede probar este método tradicional. Llene un balde plástico con agua y muchos clavos de hierro. Lo deja reposar una semana o hasta que el agua se vea oscura. Con esa agua oscura, usted puede echarle a las raíces del limón varias veces y ver qué resultados tiene. Si prueba algunos de estos consejos y le da un poco de tiempo, lo más probable es que su arbolito de limón mejore y vuelva a verse verde y saludable. ¿Por qué les dicen garrapatas si nunca se pegan en las patas de los animales? ¿Y por qué es que nunca se les pegan en las patas? Oigamos la respuesta. Ante todo, don Eduardo, le damos la más cordial bienvenida a la comunidad ICQ. La garrapata es un pequeño parásito arácnido, es decir, de la familia de las arañas que tiene en sus patas 2 uñas. Estas uñas le permiten agarrarse con mucha fuerza a la piel de los animales y las personas para chuparles la sangre. Hace muchos siglos, en lo que hoy son los países de España y Portugal, este bichito se llamaba cabarra. Con el tiempo, los habitantes de esos lados, que mezclaban varios idiomas, empezaron a llamarle caparra. La palabra caparra significa zarza, que es básicamente una mora silvestre. Como esta planta espinosa se pega fuertemente a la piel si uno la toca, muchas personas la asociaron con el pequeño parásito, pues ambas se aferran a la piel con mucha fuerza. Como el idioma evolucionó, en la palabra caparra algunos sonidos se fueron moviendo y se reorganizaron. Esto fue así hasta que al final se quedó la palabra garrapata, que es el nombre que se usa desde hace muchísimos años. Pero, como usted dice, las garrapatas no tienen la costumbre de aferrarse a las patas de los animales.
Esto sucede porque en esa zona, en las patas de los animales, la piel es más dura y resistente. Además, es más fácil que ellos se la sacudan. Por eso, las garrapatas prefieren otros lugares más suaves en el animal para poder chupar sangre, como las orejas, el cuello o las axilas. Estas zonas son más cálidas, con más conexiones sanguíneas y donde el animal no puede rascarse fácilmente. Así ellas se garantizan la supervivencia. Entonces, como ve, estos pequeños parásitos no se llaman garrapatas por pegarse a las patas de los animales, sino porque sus propias patas son unas garras pequeñas y potentes. Envíennos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico isq@isq.org o encuéntrennos en Facebook como Oigamos la Respuesta. ¿Sabía que el cerdo se revuelca en el barro no porque le guste la suciedad, sino que así elimina parásitos que tiene en la piel? Esto y más en Oigamos la Respuesta. Desde la ciudad de Guatemala, en Guatemala, el señor Miguel de León nos pregunta: ¿cuál fue el primer libro impreso en Centroamérica y el primer escritor centroamericano? Oigamos la respuesta. Don Miguel, primero que todo, le damos una cariñosa bienvenida a la comunidad ICQ. Vamos a decirle que, curiosamente, en su querido país, Guatemala, se encuentran las respuestas a sus dos preguntas. Todo comenzó hace muchos años, cuando el obispo Fray Payo Enríquez de Rivera llevó a Guatemala la primera imprenta que existió en Centroamérica. El primer libro se imprimió en el año 1663 y fue escrito por el mismo Fray Payo Enríquez de Rivera. Se trataba de una obra religiosa con un título en idioma latín, Explicatio Apologetica, sobre la doctrina de la Inmaculada Concepción. Hay una razón por la que el primer libro se imprimió en este país. Como todavía dependíamos de España, se había declarado a Guatemala capital del territorio. La imprenta se instaló ahí porque, en aquellos tiempos, era la ciudad más importante y funcionaba como el centro político y religioso de nuestra región. Efectivamente, en Guatemala estaban las autoridades del gobierno español, la iglesia y los centros de estudio. Por eso, era donde más se necesitaban libros, documentos y textos religiosos. Muchos años después, nuestros países centroamericanos se independizaron de España y cada uno imprimió sus propios libros. Se considera que el primer escritor centroamericano fue Antonio José de Irizarry, nacido en Guatemala. El señor Irizarry escribió una novela titulada El cristiano errante. Se trata de la historia de un viajero que recorre varios lugares y a través de los que ve y vive, reflexiona sobre la sociedad y las costumbres de su época. Con la llegada de Morazán al poder, Antonio José de Irizarry fue encarcelado y luego exiliado. Murió en Nueva York en el año 1868. www.icq.org. Esa es la dirección de nuestra página oficial y desde ahí puede enviarnos sus preguntas y también sus saludos. El señor Wilmer Averruz escribe desde Matagalpa, Nicaragua, y nos pregunta: quiero saber si es verdad que se puede sembrar agua. Les pregunto porque vi el proceso en un video donde siembran un árbol llamado cuchilluyo, pero quiero saber si, literalmente, usted siembra una estaca y ahí va a nacer agua. Oigamos la respuesta. Don Wilmer, le comentamos que el árbol que aparece en ese video que nos envía, además de ser conocido como cuchilluyo,
También se le llama en nuestras tierras palo de agua, nacedero o madre de agua. Su nombre científico es Tricantera gigantea. Es muy gustado por las personas que tienen ganado, ya que es un excelente alimento para estos animales, es de fácil cultivo por estaca y muy bonito. Una de las características que tiene esta planta del cuchilluyo es que está acostumbrada a lugares como las orillas de nacientes de agua. Ahí cumple la función de retener y proteger el agua. Por este motivo es que se relaciona con las nacientes. Sin embargo, para que nazca agua se necesitan condiciones muy especiales, como mantos acuíferos debajo de la tierra. Estos mantos son como almacenes que están debajo del suelo donde se conserva el agua. Luego, ese líquido sale a través de alguna grieta y así se forma una naciente. También, para que haya nacientes, el suelo tiene que estar cubierto de plantas y de árboles. Estos, plantas y árboles, retienen y conservan el agua que va saliendo. Además, ayudan a que se junten el agua de lluvia y las aguas del suelo para formar así una naciente. Entonces, no es que si plantamos un árbol de estos estamos literalmente sembrando agua. En este caso, se trata solo de un decir. Pero lo que sí pasa es que cuando sembramos el cuchilluyo o palo de agua, ayudamos a cuidar el suelo y la humedad donde se forman las nacientes. En Barrio Naciones Unidas de San José de Costa Rica vive don José Murillo Agüero, quien dice lo siguiente: tengo entendido que en Costa Rica el grupo indígena Naso se conoce como Teribe. Según escuché, hay alrededor de 600. ¿Dónde están ubicados y cómo es su forma de gobierno? Oigamos la respuesta. Efectivamente, el grupo indígena por el que nos consulta son los llamados Naso, conocidos también como Teribes. Esta comunidad está conformada por unas 3.500 personas que viven en la frontera entre Panamá y Costa Rica, la mayor parte en la zona de Panamá. En Costa Rica viven en la zona sur, principalmente cerca del río Térraba. Por eso es que también se les conoce como térrabas. Tienen una forma de gobierno monárquica, lo cual es poco común en la región. Es decir, tienen un rey que toma las decisiones políticas importantes para la comunidad. Hace muchos años, ese era un puesto que se heredaba. Entonces, cuando moría un rey, su hijo mayor ocupaba el cargo. Sin embargo, ahora también se hacen votaciones para elegirlo, sobre todo entre las personas adultas de la comunidad. Los Naso tienen un fuerte arraigo a su territorio. Por eso, esas mismas personas que eligen al rey pueden echarlo si no defiende su tierra. Por ejemplo, sucedió en el año 2008 que el rey Tito Santana, sin consultar a la comunidad, dio permisos al gobierno panameño para la construcción de un proyecto hidroeléctrico. Esto no fue aprobado por el pueblo. Entonces lo reemplazaron por su tío, el rey Valentín Santana. Conocer la historia y las realidades de los pueblos originarios ayuda a entender mejor nuestra diversidad cultural. ¿Sabía que cada año se producen en el mundo unos 100.000 millones de toneladas de banano y que la variedad más consumida es la conocida como Cavendish? Esto y más en Oigamos la Respuesta. También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453, o háganos sus preguntas al teléfono código de área 506, número 22 25 52 38, o al número 22 25 53 38. La señora Ana Lucía Vázquez Ramírez escribe desde Buenos Aires, en Palmares, Alajuela, en Costa Rica,
y nos pregunta al WhatsApp del ICQ. Quisiera saber desde cuándo se conocen los meses del año tal y como los conocemos, y cómo hacían antes para saber los días, los meses y los años. Oigamos la respuesta. Los meses, como los conocemos en la actualidad, se originaron con el calendario romano hace ya muchísimos años. Este calendario solo tenía 10 meses. Todavía no existían los meses de enero ni febrero. Del calendario romano vienen los nombres de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, porque cada uno representaban números del latín, la lengua hablada en Roma, que suenan como 7, 8, 9 y 10. Más adelante, cuando Julio César gobernaba Roma, se hizo un gran cambio. Este fue el que definió que el año dura 365 días y se agregó un año bisiesto cada 4 años. Luego vino el Papa Gregorio XIII y le hizo algunos cambios para ajustar el cálculo de los años bisiestos. A este se le llama calendario gregoriano. En la actualidad, los dos modelos se utilizan. El primero es más usado en la religión y la astronomía, pero el gregoriano es el estándar internacional en casi todo el mundo. Antes de que estos calendarios se utilizaran, algunas culturas se guiaban sobre todo por la observación de la naturaleza. Por ejemplo, con los ciclos de la luna. Por eso todavía hay tradiciones como los lunarios, usados por algunas personas en el campo para saber cuándo sembrar, pescar o cortar madera. Otra guía era el sol. Por ejemplo, en la cultura maya se basaban en la posición en que el sol se encontraba en ciertos momentos del año. Así, ellos marcaban ciclos para organizar la siembra, la cosecha, la temporada de lluvias y hasta las migraciones de los animales. Como usted y nuestra audiencia pueden ver, el calendario romano unificó la medición de los meses y años como los conocemos hoy en día. Sin embargo, no es el único calendario que ha existido. En realidad, diferentes culturas han tenido sus calendarios con estructuras y reglas adaptadas a sus necesidades a través de la historia. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas